Monseñor Agustín Román no solo fue el primer obispo cubano ordenado para el episcopado en Estados Unidos, sino que fue el amigo de todos. Construyó la Ermita de la Caridad con las primicias de los cubanos recién llegados. Del legado de Monseñor Agustín Román, Radio Paz presenta En Busca de la Felicidad. La paz del Señor reina en sus corazones, en sus familias y en sus ambientes. Que seamos nosotros instrumentos de paz. Que contagiemos este mundo de violencia por el don de la paz que Dios le da a todos los hombres. Estas charlas, queridos hermanos, quieren ponernos en contacto con lo fundamental de nuestro cristianismo, es decir, con lo que es el querigma, esa síntesis de la predicación primitiva de Jesús, el jugo del Evangelio. A través de estas charlas hemos ido expresando la importancia que tiene el querigma. Primero es conocer una persona. El cristiano no solamente aprende ideas o memoriza tal vez conceptos. Lo que interesa para el cristiano es conocer, amar, servir a Jesucristo. El querigma nos da a Cristo vivo. Hoy yo quisiera hablarles a ustedes de algo que es muy importante, y es el método del querigma. Es decir, el método para presentar ese jugo del Evangelio. Ese jugo que es un tanto complejo y también variado. Incluso los diferentes elementos pudieran parecer, cuando uno los ve, como contrastantes o exclusivos. Pero en realidad son complementarios. Y cada uno pues enriquece al otro. Hay que ver siempre a cada uno de ellos como integrado con los otros, como nos lo dice Pablo VI en ese hermoso documento de la evangelización en el mundo moderno, en el número 24. La iglesia de Tesalónica es un ejemplo maravilloso del éxito de la proclamación, debido en gran parte al método utilizado por San Pablo. Por eso yo les invito a leer en su Biblia, pues, las cartas a los tesalonicenses. El apóstol les predicó únicamente durante 3 sábados, y sin embargo, llegó a decirles que ellos eran su gozo, su corona y su gloria. Eso es tremendo. Y eso ustedes lo pueden ver abriendo el libro de los Hechos en el capítulo 17 y abriendo la primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 2. Y podrán preguntarse, ¿por qué? ¿Qué método utilizó el apóstol San Pablo para dejar bien cimentada una comunidad cristiana? Felizmente encontramos delineado con toda claridad y detalle en la primera carta que el apóstol envió a esta comunidad de Tesalónica. Y esto es lo que yo quisiera pues descubrir con ustedes a través de esta charla. Por tanto, de nada valdría que ustedes me oyeran si ustedes no toman su Biblia y ustedes no abren la primera carta a los tesalonicenses, donde San Pablo nos está pasando el método de pasar ese jugo a la gente. De nada valdría que ustedes tuvieran jugo de naranja si no tienen un vaso en que tomarlo, o agua si no tienen un vaso. El recipiente es muy importante. El método es como el recipiente. Primeramente, nosotros tenemos que ver la comunidad. Cuando se trata de pasar el querigma, hay que ver con claridad la comunidad. Fíjate bien que cuando abres la carta, desde el primer momento que la abres, es Pablo, Silvano y Timoteo. Escribe la comunidad a la comunidad. Está en comunión Pablo con esos otros 2 apóstoles, Silvano y Timoteo. Es una comunidad que está evangelizando a los demás. Por eso yo pienso siempre que el padre y la madre son los primeros para evangelizar.
Y si el padre y la madre son evangelizadores, la familia sale evangelizada. Pero no basta solamente que sea el padre y no basta que sea la madre. Por eso el noviazgo ha de preparar evangelizadores para el matrimonio. El segundo punto que yo quisiera que ustedes contemplaran, y estoy hablando en el capítulo primero, todos estos puntos, es el testimonio. Fíjense que dice así: fue predicado nuestro evangelio. 1:5, capítulo 1, versículo 5. Fíjense que el evangelio está encarnado en ellos, que son testigos. El que va a predicar el evangelio tiene que tener el evangelio en su corazón. La tercera palabra que yo quisiera que ustedes tuvieran es la palabra. Dice así en el número 1:5, fue predicado no solo con palabra. Es decir, un elemento de la predicación era la palabra. Y esa palabra tiene que estar en el corazón del cristiano para poder predicar, para poder pasar ya sea que estés en una factoría, no importa el centro de trabajo, en tu casa, en tu familia. El cuarto elemento es el poder. Y estos tres elementos están en el capítulo 1, versículo 5. Dice así: fue predicado nuestro evangelio. Fue predicado no solo con palabra. Y el cuarto elemento es, sino también con poder. Se manifestó el poder de Dios con signos y prodigios y milagros. El siguiente elemento está en el mismo 5, 1:5. Primera a los Tesalonicenses capítulo 1 versículo 5, y es el Espíritu Santo, y con el Espíritu Santo en plenitud. El Espíritu Santo era esencial en la predicación y es esencial en la predicación. Y es como la fundación, la predicación y fundación de las iglesias primitivas, el fundamento. El siguiente elemento es oración. Capítulo 1, versículo 2. Os recomendamos sin cesar en nuestras oraciones. El evangelizador oraba por sí y por los evangelizados. Fíjense que hay santos que tienen una importancia tremenda en la iglesia. Teresa de Jesús, por ejemplo, cuando oyó hablar de las misiones de América, cómo oró profundamente por América, cómo quiso venir a América, cómo quería enviar a sus hijas a América. Teresa de Jesús nace el 28 de marzo de 1515 y a los 18 años entra en el Carmelo. A los 45 años, ella, para responder a las gracias extraordinarias que el Señor le está enviando, emprende una nueva vida cuya divisa será o sufrir o morir. Y es la fundación o la renovación de aquella orden antiquísima carmelita. Y es fundando un Carmelo, fundando una casa, un convento, San José de Ávila. Y lo va a hacer junto a un hombre santo, San Juan de la Cruz. Y ella va a introducir la gran reforma carmelitana con aquel hombre. Y fíjense que sus escritos son como un modelo seguro en los caminos de la plegaria y de la perfección. Y ella ansiaba, rezaba, oraba por las misiones de América. Tal vez sería el fruto de esa oración lo que nosotros recogemos hoy día. Ella muere en 1582, pero muere pensando en la Iglesia Universal. Y el siguiente elemento es amor. Dice así, capítulo 2, versículo 8. Queríamos daros nuestras propias vidas. La entrega total de amor para los evangelizados. Esto es en el fondo lo que ha hecho los santos. Los santos son los hombres que han amado.
Busquen ustedes cualquiera de la vida de los santos. La pasión de los santos es el amor. Han amado. Y hay que amar a Cristo. Y hay que amar a los hermanos porque son miembros de Cristo. El último elemento que es necesario en el paso del querigma es el gozo. En el capítulo 3 de la primera a los Tesalonicenses, versículo 9. El gozo está presente en toda evangelización. Por eso dice, por vosotros experimentamos gozo. Ahora yo quisiera pues analizar estos puntos que les he dicho. Fíjense que se los he ido recordando. Comunidad, testimonio, palabra, poder, Espíritu Santo, oración, amor, gozo. Analicemos eso detenidamente, estos elementos que son como el método para evangelizar. No son ciertamente todos, pero sí los más importantes. Y la manera práctica de evangelizar es muy difícil escribirla, ya que se trata de experiencia y vida. Sin embargo, lo estamos intentando en estas charlas. ¿Cómo evangelizar a los bautizados? ¿Cómo evangelizar a esta gente que verdaderamente fue bautizada, pero que después se le olvidó, no sabe que tiene un tesoro dentro? Yo por ahora lo que quiero es presentarle los principios fundamentales. Y me voy a ir deteniendo en esta y otras charlas en estos elementos. Quisiera comenzar por el testimonio, el testigo. El evangelizador es ante todo un testigo. No es un maestro. No es un maestro que enseña doctrina o demuestra verdades abstractas, sino simplemente alguien que ha experimentado un cambio de vida gracias a la poderosa acción salvífica de Dios. Esto es lo que presenta y manifiesta, con la certeza de que Dios lo puede y lo quiere hacer igualmente en el evangelizado. Es decir, el testimonio es fundamental. Si no hay testimonio no tenemos nada. No se puede. Vayamos nosotros, por ejemplo, a una vida como San Ignacio de Antioquía. Un hombre que sufre el martirio en el año 107. Pues Ignacio fue el segundo sucesor de Pedro en el gobierno de la iglesia de Antioquía. Y fue condenado a morir y devorado por las fieras y fue trasladado a Roma y allí recibió el martirio, la corona del martirio. Era en tiempos del emperador Trajano. Y en su viaje a Roma va a escribir 7 cartas que van a ser dirigidas a las iglesias por las que va pasando. Y entonces habla de manera admirable. Y cuando ustedes leen las cartas de San Ignacio de Antioquía, fueron escritas en el año 107 y hoy son un testimonio, porque el testigo nunca muere, el testigo está vivo. Esto es lo que presenta y manifiesta. El testigo lo presenta con la certeza de que Dios lo puede y lo quiere hacer igualmente en el evangelizado. Por eso, para ser auténtico y para ser eficaz proclamador de la salvación, es absolutamente necesario el haberla experimentado de alguna manera. Sin este requisito esencial a nadie se convencerá y toda palabra sonará hueca y vacía de poder. El evangelizador ha tenido ya su encuentro personal con Jesús. Ha nacido de nuevo y ha proclamado a Jesús su Salvador, su Señor y su Mesías. Ha habido un cambio real en su vida, en sus relaciones, en sus valores. Todo cambia para el evangelizador. El testigo es algo extraordinario, porque si Jesús no le ha liberado, no le ha sanado, no le ha salvado de algo concreto, mira, ¿cómo podrá proclamar y anunciar que Jesús es Salvador? Entonces el papel no es el de acusador, que señala el mal y los pecados, no, sino
es el hombre positivo. Tampoco condena a los pecadores. Ni siquiera tiene que ser un abogado defensor de la causa de Dios. Tampoco eso. La responsabilidad no es convencer a los evangelizados. Él simplemente es un testigo, y eso es lo que está necesitando la iglesia en el día de hoy. Y los testigos son los santos. Un testigo que presenta un hecho real, su vida que ha sido cambiada por Jesucristo. La vida de ustedes cambiada por Jesucristo. Y eso a través de la historia de la iglesia. Eso es lo que nos hablan esos libros maravillosos traducidos del francés, la ciudad del monte del padre Lelot, o las conversiones del siglo XX. Esta es precisamente la tarea de todo evangelizador: presentar hechos de salvación, presentar la experiencia salvífica de Jesús, que murió y que resucitó y que ha sido glorificado. Por eso, quien nunca ha experimentado a Jesús como su Salvador, como su Señor, como su Mesías, como lo han experimentado los santos, no puede ser verdadero evangelizador. No lo puede ser. No lo puede ser, aunque nos lo diga. No. Y no lo puede ser porque su mensaje resultará frío, resultará teórico, no va a convencer a nadie. El evangelizador, mis queridos hermanos, no enseña la historia de Jesús, sino que manifiesta con hechos concretos la fuerza de su muerte, de su resurrección. Él mismo es como un espejo que refleja aquí, ahora y en todas partes la fuerza y la eficacia de la obra salvífica del Hijo de Dios hecho hombre que es Jesús. Por esta razón, al terminar cada discurso querigmático, los evangelizadores siempre concluyeron diciendo: nosotros somos testigos, hemos visto y oído. Fíjense, en 1456 moría San Juan Capistrano, y había nacido en Capistrano, en la región allá de los Abruzos, en el año 1386. Había estudiado en Italia, en Perusa, había ejercido el cargo de juez, pero descubrió la orden franciscana, descubrió a Jesucristo y la familia donde podía vivirlo, y se hizo un franciscano. Fue ordenado sacerdote y ejerció incansablemente el apostolado por toda Europa. El hombre de la pequeña Italia se volvió el hombre de toda Europa, trabajando en la forma más extraordinaria que pueden ver. Ver cómo se podía cambiar aquellas costumbres de entonces, aquellas herejías. Pues bien, hombres como estos son los que cambian el mundo, pero lo cambian porque son testigos. Pablo, por su parte, lo subraya, expresando la manera fantástica, su experiencia personal. Dice él así, en la primera carta a los Corintios 15:8, se me apareció también a mí, Cristo se le apareció a él. Lo que quiere decirnos Pablo es que ni se lo contaron, ni lo leyó, ni lo vio, no lo vio, no lo observó en una película, sino que lo experimentó con todo su ser y lo vio personalmente. Esa carta a los Corintios en el capítulo 9, versículo 1, es maravillosa. Un testimonio es contagioso. Lo fue en el tiempo de Pablo y lo sigue haciendo en nuestro tiempo, siglo XX. Porque un testimonio alimenta la fe. Cuando el querigma, que es la esencia de la predicación de Cristo, es presentado no por maestros y doctores, no, sino por auténticos testigos que son los santos, eso reta, eso desafía a cualquiera de los hombres, de todos los tiempos. Y eso le abre a la fe.
para que ellos puedan experimentar algo parecido. Por otro lado, el testimonio es el fruto lógico de quien ha experimentado la salvación, ya que no se puede dejar de hablar de lo que se ha visto y de lo que se ha oído. Eso es lo que nos dice el libro de los Hechos en el capítulo 4, versículo 20. ¿Por qué? Porque uno se va convirtiendo entonces en un andariego, en un mensajero que va alegremente por los montes dejando caer la semilla de la salvación, aún sobre piedras, aún sobre rocas, aún en caminos que están duros, pero siempre dejamos caer esa semilla con la fuerza de la vida de Cristo, con la esperanza de que ha de resucitar, con la esperanza de que esa matica, esa semilla se volverá una matica que será el evangelio vivo en esa región. De allí que la primera e imprescindible característica de uno que evangeliza es el haber tenido una auténtica conversión. Una auténtica conversión cuyo estilo de vida no contradiga lo que proclama con su boca. Es decir, que no solo dé testimonio, sino que él mismo sea un testigo por su forma de vivir en el mundo. El evangelizador testigo debe creer verdaderamente lo que anuncia, debe vivir lo que cree y debe predicar lo que vive. Esto es lo que nos dice la carta de Pablo VI sobre la evangelización en el número 76, y es lo que dicen los obispos a los sacerdotes cuando se ordenan y a los diáconos: creer verdaderamente lo que anuncian, vivir lo que creen y y predicar lo que viven. Por tanto, la fe entonces será contagiosa, la alegría transparente y el mensaje eficaz. Así que el evangelizador debe ser fiel, fiel al contenido, fiel al método y fiel al objetivo. Fiel al contenido porque debe proclamar realmente la salvación en Jesús sin añadiduras ni disminuciones. Debe ser fiel al método, siendo testigo más que maestro, lleno de unción del Espíritu Santo, con señales, con prodigios que testifiquen y manifiesten la presencia de Jesús Salvador. Y por fin, fiel al objetivo, exhortando a la conversión y a la fe en Jesús para recibir el don de su Espíritu y formar la comunidad cristiana. A todos les bendigo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Ay de mí, si no predicase el glorioso evangelio. Monseñor Agustín Román no solo fue el primer obispo cubano ordenado para el episcopado en Estados Unidos, sino que fue el amigo de todos. Construyó la ermita de la Caridad con las primicias de los cubanos recién llegados. Del legado de Monseñor Agustín Román, Radio Paz presentó En Busca de la Felicidad.